Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos ahora. Señor y Padre, gracias porque nos das tu palabra que es profética y que es también nuestra guía para poder vivir la vida cristiana como tú quieres. Señor, guíanos a través de tu palabra, que pueda ser de bendición a nuestra vida, que dé fruto para la gloria y la honra tuya, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Isaías, el nombre Isaías quiere decir la salvación es de Jehová, o Dios salva. Hay otros nombres que significan lo mismo: el nombre Eliseo, el nombre Josué y el nombre Jesús. Estos cuatro nombres quieren decir Dios salva, o la salvación viene de Dios. Isaías estuvo profetizando, y aquí lo dice el versículo 1, con cuatro reyes de la parte de Judá. Recuerden, Judá es la parte sur de Israel, donde está la capital, Jerusalén. Entonces, de allí para abajo, junto con la media tribu de Manasés y Benjamín. Entonces, allí estuvo gobernando a estas tribus, y para estos es la profecía. Y también, más o menos, y allí hay algunos escritores eruditos que dicen fechas como del 604 o 606 hasta el 536. Otros dicen que fue desde el 697 hasta el 639. Entonces hay ahí alguna variación de años, pero lo que importa mucho es que de alguna manera Isaías va a empezar su ministerio casi a la muerte de Uzías. Uzías, que fue un hombre que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero hizo tanto bueno y creció tanto en la ley y en las cosas de Dios, que pensó que él ya podía ejercer el sacerdocio. Y entonces entró al templo, y los sacerdotes se opusieron a él y ofreció sacrificios, y inmediatamente le vino una lepra que no se le quitó jamás, y así murió Uzías, un hombre que había hecho lo recto delante de Dios, pero que se ensoberbeció y creyó que podía hacer algo que Dios no le había mandado hacer. Pero dice el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, lo cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora, también una de las cosas que debemos de recordar acerca de Isaías, esto lo dice la tradición judía, que Isaías fue aserrado, que Manasés lo mandó lo metió dentro de un tronco y después lo cortó en dos. Eso dice la tradición judía. Y sin embargo, en Hebreos capítulo 11, en el verso 36, allí dice que algunos fueron aserrados, es probablemente haciendo alusión a Isaías. Dice el verso 2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esta es la voz de un padre, en este caso Dios, que engendró al pueblo de Israel en Abraham, y de alguna manera lo multiplicó, lo bendijo, pero ellos se rebelaron. Y dice el verso 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende
mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo Israel, se volvieron atrás. Y miren la manera tan directa de hablar de Isaías. No se anduvo por las ramas. No empezó a decirles, ustedes son los benditos de Dios y ustedes que salieron del... No. Directo a decirles lo que son, que se habían apartado del Dios vivo. Y el verso 5 empieza con preguntas, como diciendo, ¿de veras quieren que Dios les castigue? Miren, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Sabe que la lepra empezaba en la coronilla de la cabeza, o empieza en la coronilla de la cabeza, y empieza porque da comezón, o se emblanquece el cabello en esa parte, y la gente empieza a rascarse, y de repente, pues ya no le gusta lo que siente, o se le cae un pedacito de carne, y entonces va con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le revisa y lo aísla durante 10 días, y a los 10 días lo revisa, y si se expandió la lepra, queda fuera del pueblo de Israel hasta que sea curado. Y muchos morían fuera de Israel porque no todos los leprosos eran curados. Y así dice, da alusión a esta enfermedad que empieza desde la cabeza y después se cunde por todo el cuerpo. Y así estaba Israel enfermo de tal manera que no había lugar sano en la vida de Israel. Y dice el verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Ahora, lo que está diciendo Israel, Isaías todavía no se cumple. Es como si yo les dijera en este momento, ven Puebla destruida, no hay casas, no hay calles, no hay carreteras, no hay agua, y ustedes dicen, ¿pero de qué está hablando? ¿Cierto o no? Si yo veo las casas, bueno, Isaías de alguna manera estaba hablando lo por venir. Lo por venir, y recuerde que la profecía de alguna manera tiene cumplimiento doble o a veces triple, y tiene cumplimiento a corto, a largo, a mediano y a largo plazo en muchas ocasiones. A veces solo es a corto plazo y después, posteriormente, se termina de cumplir la profecía. El verso 8 dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto o un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, es decir, nos hubiera destruido. Jeremías lo dice de otra manera en las Lamentaciones. Dice Jeremías, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Así que, de alguna manera, una de las cosas que estamos viendo es que a pesar de que Israel merecía ser destruido desde completo, Dios siempre tenía un pequeño remanente. ¿Sabe? Esta misma historia se repite en la iglesia y se va a repetir en la iglesia. La iglesia que fue llamada a ser santa, la iglesia que fue llamada a llevar bendición al mundo, se ha acoplado al mundo y ya no se distingue la iglesia. La iglesia, muchas de las iglesias ya parecen antros. Ya no se predica la palabra de Dios o se predica una pequeña porción de la palabra para no aburrir a los oyentes.
¿verdad? Para que no se duerman, les voy a predicar poquito, para que poquito pero conciso. Pero realmente la palabra de Dios está desapareciendo en las iglesias. Así que tenemos que entender que un día va a pasar como pasó en Israel, la iglesia, pero Dios tiene un remanente fiel, un remanente pequeño, pero fiel. Y debemos de comprender también que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Así que algo que nos debe distinguir es que nosotros estamos obedeciendo a Dios, sin juzgar a los demás. Verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínense cómo se sentirían los gobernantes de Israel cuando les están hablando así, príncipes de Sodoma y gobernantes de Gomorra. ¿Por qué? Porque se habían de alguna manera desviado completamente de Dios e iban en pos de este mundo y de algo que ahora en la actualidad el mundo va, y es el materialismo. Es algo no muy diferente a lo que vivió Israel. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y lo que está diciendo el Señor es: sois inmundos y queréis complacerme. ¿Sabe? El sacrificio era para la expiación del pecado, para honrar a Dios, para agradecer a Dios, pero tenía que venir del corazón. No tenía que venir de la mano, sino del corazón, pero de un corazón que de alguna manera obedecía, honraba, glorificaba a Dios. Esto Dios lo aborrecía porque el pueblo de Israel pecaba y no se arrepentía, pero seguía ofreciendo sacrificios para que la gente los viera y como diciendo: ya cumplí contigo. ¿Querías sacrificio? Pues ahí están tus sacrificios, Dios. ¿Querías corderos? Toma tus corderos. ¿Querías bueyes? Ahí están tus bueyes. ¿Querías esto? Pues ahí está. ¿Querías incienso? Pues toma. Déjame vivir mi vida, yo estoy cumpliendo. Y esto es lo que nos lleva a la religión. La religión es eso. Yo cumplo con Dios y a mí me deja hacer lo que yo quiero. Y entonces yo voy y soborno a Dios y le doy a Dios para que me bendiga, para seguir viviendo la vida que vivo. Y Dios dice: no lo quiero más. Yo no quiero esa clase de ofrenda, yo no quiero esa clase de sacrificio, yo no quiero esa clase de celebración. Yo lo que quiero, dice Dios, es el corazón. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y es que cuando viene el problema, y cuando va a venir el problema, cuando Israel sea sitiada, cuando Israel sea quemada, cuando las personas sean llevadas en cautiverio, entonces levantarán las manos. Y aquí no es levantar las manos como las levantan ahora, sino es una oración de súplica. Ayúdame, Señor.
Es un clamo, un clamor. Señor, porque cuando los judíos sufrían, levantaban sus manos al cielo y su rostro y ponían después su rostro sobre la tierra y clamaban a Dios. Esa era la forma que el judío estaba pidiendo el auxilio de Dios. No dice que levantaban las manos cuando oraban, porque después dice, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Son, de alguna manera, instrumentos de justicia. Y como lo he dicho en otras ocasiones, usted, cuando se va a servir su comida, ¿se sirve en un plato sucio o en un plato limpio? Es ilógica la pregunta. Cuando usted sirve con instrumentos limpios o instrumentos sucios. ¿Verdad? No lo he lavado desde la semana pasada, pero no pasa nada, anticuerpos. ¿Verdad que no? Limpia. Y eso es de alguna manera lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Primero nos quiere limpios y después quiere nuestro servicio. Y después quiere nuestra adoración, y después quiere nuestra ofrenda, y después quiere todo de nosotros, pero primero limpios, primero santos. De otra manera, nuestro sacrificio no sirve de absolutamente nada, es despreciado por Dios. Por eso, verso 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Quitad el juicio. Restituid al agraviado. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Sabe? Primero hay que cambiar. Primero hay que ir y decirle, Señor, en mi corazón está esto. Yo tengo envidia, yo tengo celos, yo tengo rencor, yo tengo enojo en mi vida. Yo tengo lujuria, yo tengo el hablar de otras personas. Y confesar el pecado y después apartarse, porque dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Dios quiere aplicar la misericordia en nuestra vida, pero Él quiere que nosotros nos arrepintamos. ¿Sabe? No nos quiere matar porque si no ya lo hubiera hecho. No nos quiere castigar porque si no ya lo hubiera hecho. Lo que Él quiere es que nosotros nos arrepintamos y cambiemos. Por eso David decía, cada día su misericordia es nueva cada mañana. Así que realmente eso es lo que quiere. Por eso el verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere hacer esa obra en nuestra vida. Dios quiere limpiar nuestro corazón de toda maldad. Él quiere. Y está dispuesto. Y te hace la invitación, venid y estemos a cuenta. Si tú no vas a Dios, Él no va a ir a ti. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, limpiad vuestros corazones. Así que Dios quiere que nos acerquemos a Él y estemos a cuenta con Él. Y algo que debemos de hacer es confesar nuestro pecado diario para no acumular pecado en nuestra vida. Limpios todos los días. Señor, he pecado, Señor, he pecado, Señor, he pecado. Y decir con nombre y apellido el pecado que hemos cometido, porque eso es confesar el pecado. No decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados, tú sabes cuáles son, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos. No. Es, Señor, he mentido. Señor, he desobedecido. Señor, he tenido malos pensamientos. Señor, he hecho esto, he hecho aquello.
cada día. Límpiate cada día. Porque todos los pecados los cometemos todos los días. Pero el Señor, que es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, si tan solo los confesamos con un corazón arrepentido. Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Sabe? Si quieren bendición, tomen la bendición. Si quieren la maldición, pues vendrá la maldición. Pero Dios quiere bendecirlos. Dios quiere bendecirlos. Y nosotros elegimos el camino por el cual queremos andar. ¿Sabe? Cuando venimos a este lugar, regularmente elegimos el camino. A no ser que vengamos en un taxi y el taxi elija su camino. Pero regularmente los que conocemos y los que podemos venir, pues elegimos el camino. Hoy me voy a ir por esta calle, hoy me voy a ir por otra calle. Yo elijo el camino por el cual quiero andar. Y el camino que los cristianos debemos de elegir es el camino de la verdad y la justicia. Jesús es la verdad y es la vida. Y es el camino. Debemos de andar como Él andó. Verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Fíjense cómo le llaman: ramera, prostituta. Y de alguna manera la religión, cuando ésta se tergiversa, cuando ésta se corrompe, Dios de una manera espiritual le llama prostitución. Han prostituido el camino de Dios. Es el camino de Balán, el camino de la ganancia, el camino del placer, el camino que de alguna manera no es correcto, sino el que yo he decidido caminar conforme a mis estatutos y conforme a mis mandamientos, y no conforme a los mandamientos ni a los estatutos de Dios. Es como yo decido. La religión uno la hace, ¿verdad? La gente hace su religión. Tu plata se ha convertido en escorias. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Sabe? Muchas veces no entendemos que para que las cosas cambien se necesita la disciplina. Israel necesitaba ser disciplinado. Y muchas de las cosas que vive Israel en nuestros tiempos sigue siendo parte de la disciplina de Dios. Recuerden que Israel mató a el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, porque a veces empieza a haber odio contra los israelitas porque mataron al Señor, y eso no debe ser tampoco, porque es el pueblo de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es orar por su pueblo, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Algunos han llamado que Israel dejó de existir para Dios y que Dios los dejó y los abandonó. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 hace una pregunta diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice: de ninguna manera, porque de Él son el pacto y la propiciación. Así que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia es un injerto, sí,
pero de alguna manera somos herederos de Abraham y somos de alguna manera generación de Abraham por la fe, espiritualmente, pero no literalmente. Israel va a ser juzgado y la iglesia un día va a ser llevada. El pueblo, recuerden, dos reinos, el reino terrenal es para Israel y el reino celestial es para la iglesia. Dice Tesalonicenses que un día será arrebatada esa iglesia y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos juntamente con el Señor para siempre. Entonces, esto debemos de entenderlo. Israel va a ser disciplinado, pero no va a ser exterminado. Y va a llegar un punto en que parezca que así va a ser, pero Dios lo va a rescatar. Si bien no han hecho las cosas bien, nosotros no somos jueces para juzgarlos. Dios es el juez y Dios los está juzgando y los ha juzgado durante generaciones porque ha sido un pueblo que si bien tiene mucho, pero ha sufrido más de lo que tiene. Así que Dios se va a encargar de ellos. Verso 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Este es el plan de Dios al final de los tiempos. Va a ser Israel rescatada con juicio y sus convertidos con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejaran a Jehová serán consumidos. Es decir, Dios no tendrá misericordia de los israelitas que no quieren ir tras el Dios de Israel. Verso 29, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, marchitos, sin fruto, sufriendo todo el tiempo. Y de alguna manera ellos escogieron el bienestar antes que honrar y glorificar el nombre de Dios. Esto es algo que surge mucho en los tiempos presentes, que se habla de prosperidad a costa de la santidad. Se habla de manipular, se habla de desviar a la gente para obtener un bien, pero después ese bien no va a servir de nada cuando no hay salvación. Dios va a juzgar y sobre todo a los líderes de las iglesias, pero también a los que saben la palabra de Dios y no la obedecen y son cómplices. Así que Dios hará la obra. Verso 31, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Es decir, serán consumidos. Y una de las cosas que pasa con la estopa cuando uno la tira al fuego, no tarda en consumirse y agarra fuego inmediatamente. ¿Sabe quién escapará del juicio de Dios? El que se arrepiente, el que cambia, el que busca a Dios de todo corazón, el que entrega su corazón a Dios, el que le dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esos hijos pródigos que viven en pecado, pero que van al Señor confesando su pecado, y Dios, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Eso quiere hacer Dios con su pueblo Israel, con su pueblo la iglesia. Dios quiere purificarnos, y a veces la purificación viene a través del sufrimiento. No esperemos sufrir para cambiar, mejor cambiemos para no sufrir. Vamos a orar a nuestro Dios. Les invito a ponernos en pie para terminar.
Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos exhorta, eres tú quien llama nuestra atención hacia la santidad, hacia mirar nuestro corazón, cómo andamos, si como sabios o como necios. Señor, ayúdanos a dejar el pecado en nuestra vida y ayúdanos a vivir en santidad para que todo lo que te ofrezcamos a ti, sea poco o sea mucho, sea grato a tu santo y bendito nombre. Bendito seas, Señor, porque eres bueno, porque eres grande en misericordia. Pedimos, Señor, que en esta semana que comienza nos dirijas, nos ayudes, nos bendigas y nos ayudes a hacer bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.